Bueno, Laura, entonces si te parece, comencemos entonces con nuestras preguntas. Primera pregunta, doctora Nieves. Probablemente para nuestros oyentes es la primera vez que escuchan el nombre de Julián Marías. ¿Podría contarnos un poquito de él? ¿Quién fue? Muy buenas tardes a los conductores del programa, también muy buenas tardes a los oyentes. Y efectivamente, esta figura de Julián Marías es uno de los filósofos más interesantes del siglo XX, no solamente por su importancia, digamos, fue uno de los más destacados alumnos de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, que seguramente es un nombre que sí les suena. Julián Marías es un hombre de una vida larguísima, vivió 91 años. Y bueno, su vida no solamente ocupa prácticamente todo el siglo XX, sino que además ha sido testigo pues, de los grandes acontecimientos de la vida europea y occidental. Ha sido también amigo de varios de los filósofos europeos, como Gabriel Marcel o como Heidegger, al que llegó a conocer en un encuentro. De alguna manera su obra significa mucho para nosotros, los que hablamos español, ya que pues, ha elaborado un pensamiento que está aún por descubrir. Yo diría que es el pensador de la persona. Realmente se ha lanzado a comprender qué tipo de realidad tan especial somos nosotros las personas. Y doctora, ¿podría contarnos por qué puede ser importante estudiarle hoy a Julián Marías en la actualidad? Hay varias razones para ello. La primera es que es un autor en español extraordinario. Él siempre se sintió heredero de la gran generación del 98, a la que había leído y ha conocido, de hecho, a muchos de sus escritores. Y bueno, luego también pues, fue heredero de la gran generación del 14, que lideraba pues, su maestro José Ortega y Gasset. Fue un hombre que realmente se entregó a las letras y sobre todo esa es una de las primeras razones que yo creo que avala que hoy se le tenga que leer, ¿no? Su gran calidad, la gran calidad de su escritura. Él siempre hablaba de la calidad de página, ¿no? De cómo sus obras, él quería que tuvieran esta gran calidad de página, es decir, que cada página estuviera cuidada como si fuera la única. Creo que esta es una de las grandes razones por las cuales merece la pena que hoy dediquemos tiempo a pensar y a volver a leerle. Y luego, además de la calidad literaria que tiene su obra, que la tiene grandísima, es la extraordinaria profundidad de su pensamiento, el alcance que tiene, digamos, el pensamiento que él ha elaborado. Ese propuso continuar la obra de Ortega y Gasset, pero no simplemente en el sentido de que Ortega y Gasset ha empezado algo nuevo, que es filosofía en español, con esta enorme lengua, tenemos 550 millones de personas a lo largo del mundo hoy, sino que en el fondo se dio cuenta de que la filosofía en español no había hecho nada más que empezar con su maestro José Ortega y Gasset, y de cierto modo lo que hizo fue prolongar el pensamiento de este, es decir, llevarlo quizá hacia donde Ortega no había llegado. Y él pensaba esto, que en realidad esta aventura intelectual no había hecho más que empezar, que continuarla nos toca a todos los que hablamos español. Entonces, de cierta manera, acercarse a su obra, leerla a fondo, significa un poco esto, hacer la aventura y lanzarnos nosotros a esa misma aventura en primera persona en el carril, digamos, de lanzarnos a esa aventura intelectual. Entonces, Julián Marías se presenta como el iniciador de esta gran aventura y nos invita a nosotros a continuarla. Doctora Nieves, durante un tiempo usted trabajó como azafata y ahora usted se dedica a trabajar como profesora de filosofía. ¿Cómo se dio esta curiosa combinación, en principio inédita, me parece a mí, de azafata y filósofa? ¿Cómo llega usted a interesarse en la persona de Julián Marías y en particular en la cuestión de la mujer, en esta diferencia varón-mujer? Bueno, lo cierto es que cuando uno se lanza a leer a Marías se encuentra con un pensamiento deslumbrante, una profundidad que no está acostumbrada quizá a encontrarse en otros pensadores. Con el tema de la mujer pues pasa un poco esto. Yo me di cuenta de que no había mucha atención hacia Julián Marías, quizá por ser un pensador en español, ¿no? O sea, hay una especie de tendencia de, bueno, los filósofos que hablan en alemán o en francés o en inglés o en griego o en latín son más, tienen como más trascendencia. Quizá es una cuestión que nosotros mismos, los que hablamos español, no valoramos, ¿no? El hecho de que tengamos un pensamiento propio, de que el español no sea solamente una lengua para hacer literatura, sino que es una lengua para hacer pensamiento. Entonces, de alguna manera, pues, bueno, yo me acerqué al pensamiento de Ortega, aunque no se le estudia mucho. Es un poco triste decir esto, pero en la Universidad Española no se estudia mucho a José Ortega y Gasset. Y bueno, pues yo me di cuenta de esto, de que había esta enorme mina, que es el pensamiento de María, y que no estaba muy investigado.
sigue sin estarlo demasiado investigado, porque es un autor al que quizás se le lee, pero no se le investiga como uno de estos grandes creadores de pensamiento. Y bueno, uno de los grandes sectores que estaba sin investigar, en los que no había una tesis doctoral propiamente dicho, era sobre esta cuestión, sobre el tema de la mujer en su obra. Vista desde el punto de vista de la mujer como una realidad metafísica, la mujer como una realidad antropológica. Bueno, que tiene su gran obra Antropología Metafísica, en la que aborda esta cuestión, de alguna manera era una oportunidad, ¿no? Pasé a investigarlo a fondo y a hacer una tesis doctoral en la que se recopilase todo el gran pensamiento de María sobre esta cuestión. Como he dicho, sobre todo tiene el pensamiento que aparece en su obra Antropología Metafísica, pero luego también era necesario poner este pensamiento en relación con lo que aparece en otras obras, por ejemplo, su libro Persona, o su libro Mapa del Mundo Personal, o incluso sus dos obras escritas sobre la mujer, que se llaman La mujer y su sombra y La mujer en el... O incluso en otras obras un poquito más lejanas, digamos, como El breve tratado de la ilusión o La felicidad humana. Digamos como que en mi tesis doctoral yo intenté ponerlas todas en comunicación, todas estas obras que acabo de citar, un poco explicar por qué la perspectiva personal que tiene Julián Marías es absolutamente decisiva para entender la realidad de la persona. Bueno, usted acaba de hacer mención de su tesis doctoral, una tesis de más de 500 páginas sobre esta cuestión de la mujer, y a mí me surge una curiosidad, doctora Nieves, me disculpa, ¿cuánto tiempo toma hacer una tesis como la que usted ha hecho? No solamente en cuanto al volumen de páginas, ¿cierto? Sino en todo lo que hay detrás de eso, de investigación, de lectura de las obras de Marías, de análisis, de relación, de redacción. Yo realmente me parece una obra gigante en ese sentido y creo que hay muchísimas horas de trabajo. Cuéntenos un poquito de ese proceso. Así es, no quisiera asustar a los que se quieren lanzar a hacer una tesis doctoral, pero ese libro tiene un trabajo de 10 años. Es cierto que no continuadamente. O sea, es cierto que a lo mejor en alguna temporada sí que estuve investigando solamente, pero ha habido otras épocas en las que quizá he estado trabajando como azafata y no le dediqué tanto tiempo. Entonces, yo diría que el proceso de maduración, digamos, en el que cuentan la investigación, la lectura de las obras y después pensamiento, también hay que contabilizarlo más escritura, en total 10 años. Me preguntaba antes, ¿no?, sobre esta relación curiosa entre el pensamiento y, digamos, la filosofía práctica que puede ser trabajar como azafata. De alguna manera, cuando una mujer se acerca a la obra de Marías, solamente se encuentra esa enorme profundidad que he citado antes, sino que se encuentra también la posibilidad de llegar a sí misma, la posibilidad de que Marías le lanza a descubrirse a sí misma. Yo diría que mi trabajo como azafata también tuvo que ver con esto. Bueno, lo estaba descubriendo Marías, en realidad me di cuenta de que necesitaba pasar por ello para llegar hacia mí misma. Y bueno, hoy día no trabajo ya como azafata, pero me ha quedado una experiencia laboral interesante. Me ha quedado pues esa relación con tantas personas, el hecho de tener esa capacidad resolutiva para estar pendiente de varios problemas a la vez, la capacidad empática de ponerte en situación de la otra persona de la manera más rápida posible. Pienso que Marías también me ha aportado esto. En el fondo yo necesitaba un poco hacer esa experiencia para volver luego a la vocación teórica. Impresionante, doctora Nieves. También encontramos que Julián Marías era un filósofo enamorado de la realidad, de la vida, del cine, pero quizás en primer lugar de su esposa, Dolores. ¿Qué papel juega ella en su vida? Y en lo primero, ¿qué papel juega la comprensión de la mujer en la filosofía de Marías? Es una pregunta compleja por el hecho de que Marías comprendía la vida humana como un proyecto. Él entendía cualquier vida humana como un proyecto, pero cuando él hablaba de su propia vida, él hablaba de sí mismo y de Lolita, como llamaba a su mujer Dolores Franco, precisamente con esta palabra como su proyecto. Él pensaba que su mujer era su proyecto vital. Yo quisiera expresarlo así porque estas eran realmente sus palabras. Que Lolita había sido su mayor proyecto vital. Y en cierta manera, cuando nos acercamos a su obra que él narró en su enorme libro Una vida presente, encontramos una vida intensísima. Utiliza esta bonita expresión, nuestra una vida. Él hablaba de la vida de su mujer y la suya como una vida en común. Y él decía esto, nuestra una vida. De alguna manera es como que incluso el lenguaje lo tenemos que modificar para entender
la enorme unidad que vivieron, ¿no? Dolores Franco además es una mujer muy interesante por el hecho de que también ella estudió en la brillante Facultad de Filosofía y Letras cuando Ortega y Gasset era su centro. Cuando daban clase en ella, pues figuras tan interesantes como Javier Zubiri, Manuel García Morente, grandes figuras de la filosofía española del siglo pasado, ¿no? Lolita Franco fue una de las alumnas de estos grandísimos profesores y pensadores y pues ella misma comprendió hasta qué punto la filosofía de Ortega y Gasset era también novedosa. Entonces, la cuestión es que, claro, la vida de Julián Marías con su mujer no fue solamente una vida matrimonial en común, sino que en realidad ellos hicieron vida, filosofía de Ortega y Gasset, la filosofía de la razón vital. Podemos decir que la profundidad que tuvo su matrimonio, la calidad humana que tuvo su matrimonio, está debida a esto, a que ambos habían sido alumnos aventajados de José Ortega y Gasset y que en el fondo lo que ellos quisieron hacer con su vida era esta idea tan orteguiana de llegar a la autenticidad con la propia vida. Y esto también lo plasmaron con su amor. ¿Y qué significó Dolores Franco para Marías? Pues realmente él estuvo proyectado hacia su mujer durante toda su vida, desde que se conocieron. Se conocieron además en un momento muy curioso, que ambos eran muy buenos estudiantes, académicamente hablando. Entonces ambos se presentaron al examen extraordinario de bachillerato. Julián Marías por la parte de ciencias y su mujer en la parte de letras. Los dos ganaron ese premio y, como ha dicho el escritor Rafael Hidalgo, que también es amigo mío, escribió un libro en el que precisamente analizaba esto, ¿no? La faceta amorosa de Julián Marías, analizándola desde diferentes aspectos. Él dijo no solamente habían ganado el premio extraordinario ambos en ese día, sino que cada uno del otro había sido un premio extraordinario. Es decir, que mutuamente habían sido para el otro un premio extraordinario. Pienso que es una bonita manera de decirlo, ¿no? Porque efectivamente su calidad humana dependió también de esto, de la intensa relación que tuvieron. Dolores Franco, además, alumna de Ortega y Gasset y de los otros filósofos, fue también escritora, escribió un libro magnífico, se llama España como preocupación, y es un recorrido a través de los literatos españoles sobre el tema de España. Su idea era que, bueno, este tema no solamente aparece en los políticos, quizá también hoy día aparece en los políticos, pero que originariamente en España, la tradición española apareció en los escritores. De alguna manera, ese tema de preocuparnos por España ha aparecido más bien en los escritores. Y bueno, hizo una selección muy interesante de grandes autores, desde Cervantes hasta Ortega y Gasset, y hizo las introducciones a estos autores. Entonces, la verdad es que ahí se nota la calidad de su pluma. Y luego, además, había sido también traductora. Tradujo libros del francés al español. Esto se nota también en la calidad de su pluma, ¿no? Como había cultivado esta otra lengua, el francés, y de alguna manera la calidad de esta lengua también se refleja en su propio uso del español. Era una escritora extraordinaria. Bueno, usted nos decía ahorita que Julián Marías entendía a su esposa Lolita como su proyecto de vida, ¿no? Así Su es. proyecto vital. ¿Qué pasa entonces cuando muere Lolita y María se queda sin su proyecto vital? ¿Cómo logra configurar su vida? ¿Cómo sigue la vida de Marías tras esa pérdida? Lo primero que hay que decir es lo que contó el propio Marías en esta obra Una vida presente, y es que bueno, su vida quedó sin proyecto. Él lo dice literalmente así. En cierta manera es como que se había quedado sin la mitad de sí mismo, ¿no? Lo pasó realmente mal. Él dice que le costaba incluso dormir, ¿no? Podía rehacer su vida de la misma manera que había tenido una vida lograda cuando estaba con su mujer. Cuando consigue rehacerse, sobre todo porque la muerte de su mujer pasó en un momento históricamente clave en España. Fue cuando se estaba elaborando la Constitución española, que ahora rige nuestra vida en común. María se dio cuenta en ese momento, le mandaron un borrador de esa Constitución, se dio cuenta de que no podía dejarse llevar de la pena, no podía dejarse llevar de la tristeza personal que le había causado la muerte de su mujer, porque estaba la urgencia de tener que revisar ese texto de la Constitución española, dado que si no lo hacía alguien desde el pensamiento, pues digamos como que se iban a incurrir en graves errores y en graves problemas que luego inundarían la vida española, con lo cual, de alguna manera, los dos hechos coincidieron, ¿no? La situación española tan urgente le hizo salir de ese letargo, digamos. También hay que decir que Marías era una persona de profunda fe cristiana, que él creía realmente que se iba a volver a encontrar con su mujer.
la vida después de la muerte. ¿Esto qué significa? Pues significa que aunque sintió de una manera grandísima, dio muchísima pena por la muerte de su mujer y de verdad estuvo inundado por la tristeza durante mucho tiempo. Pero sin embargo tenía esa profunda fe en que se iba a llegar a encontrar otra vez con ella. Y esta fe es la que tiró de ella, la que tiró de él, perdón. La que de alguna manera le hizo convencerse de que tenía que ofrecerle algo a su mujer de esos años en los que iba a estar sin ella. Es decir, que de alguna manera esa fe en la vida eterna, esa fe en que iba a volver a encontrarse con su mujer Dolores Franco, de alguna manera le hizo convencerse de que tenía que ofrecerle una vida digna. No se podía dejar llevar de la tristeza, sino que tenía que hacer cosas que realmente fueran valiosas para ella, para poder ofrecérselas en esa vida del más allá, digamos. Por ejemplo, esto es lo que explica que en el periodo que va desde 1977, cuando muere su mujer, hasta 2005, que muere él, tenemos una cosecha extraordinaria de libros filosóficos. De alguna manera, María se dio cuenta de que podía dejar perder los años que le quedasen de vida, sino que todo lo que hiciera ellos lo iba a poder ofrecer a su mujer el día de mañana, digamos, en la vida eterna, ¿no? La vida del más allá. O sea, que sus libros, todos los libros que publicó desde 1977 hasta el 2005, que son muchos y de una calidad extraordinaria, hay que entenderlos desde ese punto de vista, o que en cierta manera sobre todo los estaba escribiendo para su mujer. Claro, usted hacía mención ahorita de la Constitución española y sin embargo parece que ese aporte de Marías a ese momento histórico de la revisión de la elaboración de la Constitución española como que se pierde, ¿no? Como que no es acogido de la manera como podría haber sido acogido. Ciertamente Marías sí que contribuyó a la elaboración de ese texto. Él ha contado, de hecho, también en su libro, cómo poco a poco lo que intentó hacer fue despertar la conciencia de la sociedad española. Él durante muchísimo tiempo estuvo escribiendo artículos en los periódicos de España, dirigidos sobre todo a la sociedad española. Entonces luego esos artículos se recogieron, son los libros que se llaman España en nuestras manos. Sí, son libros de verdad que tienen un pensamiento de altísima calidad en la que se nota cómo Marías en el día a día, pues, de alguna manera, confiaba en la madurez y en la responsabilidad de los españoles. Y hubo un tema en el que Marías, porque la Constitución no había encontrado la expresión justa, que es en el tema de las nacionalidades. Él decía que utilizar esta palabra en la Constitución iba a traer graves problemas, como de hecho estamos viviendo ahora, el tema de Cataluña. Él pensaba que utilizar el término nacionalidades era equívoco, era llevar a la confusión, porque en el fondo lo que tenemos es una sola nación, que es la nación española. Entonces, que introducir el término nacionalidades así tal cual, en vez de otra palabra, o otro tipo de palabra que hubiera quedado quizá más explícito, que está englobada en una categoría superior que es la nación española, nos iba a llevar a graves problemas el día de mañana. Creo que Marías ha sido profeta en esto, porque efectivamente la situación que ahora vivimos es un poco resultado de esa confusión, quizá. En el pensamiento de Marías, ¿qué papel juega el amor? ¿El estar enamorado en la comprensión del ser humano es fragilidad o es fortaleza? Una pregunta muy buena. Voy a empezar por el final, digamos. Marías hace un pensamiento que está, desde luego, enraizado en la filosofía griega, pero que se separa completamente de ella. Los griegos siempre tuvieron la idea de que el amor hace débil al hombre. Y en cambio Marías desarrolla un pensamiento en el cual, digamos, como que asume esa fragilidad. No parte del hecho de que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser autónomo y tiene que ser independiente, sino que parte del hecho de que precisamente el ser humano es esteroso, necesitado, y el amor se encuadra en este pensamiento que tiene Julián Marías. En el fondo el humano debería asumir esto, que no hay que ser esa idea que tienen los griegos de totalmente autónomo, totalmente separado de los demás y absolutamente autárquico, sino que la idea sería más bien asumir que somos seres menesterosos, que necesitamos del otro todo el tiempo. El amor se encuadra en esta reflexión que hace Marías, de que en el fondo el humano es un ser menesteroso. A mí me gusta mucho recordar una definición que tiene Julián Marías sobre lo que significa ser persona. Tiene varias. Yo utilizo mucho una que es alguien corporal, es decir, para ser persona necesitamos ser un alguien, no algo, como otras cosas. Y también, digamos, atender a la corporalidad, cosa que a lo mejor el pensamiento griego se ha dejado un poco aparte. Pero luego tiene otra definición que a mí me parece maravillosa, me parece que es un acierto extraordinario. En primer lugar, porque son dos palabras nada más. Y esto contrasta con la definición que los griegos nos han dado de lo que significa ser un hombre. Los griegos nos dicen que ser hombre significa ser un animal racional, ¿no? Solamente dos palabras.
Bueno, Marías también ofrece una definición de 2 palabras sobre lo que significa ser persona, que nos podríamos encontrar este paralelismo, ¿no? Marías dice que ser persona es una criatura amorosa, separa completamente de esta comprensión del ser humano como una animalidad que tienen los griegos, y nos propone esta idea de que en el fondo ser un ser humano pasa por el tema de la creación. Es una invención, por así decir, entre comillas, cristiana. Es decir, el griego, la mente griega no comprende la idea de creación, pero nosotros que vivimos en el siglo XXI y hemos pasado por el cristianismo, ese enorme pensamiento innovador que llega en el siglo I, pues de alguna manera podemos entendernos a nosotros mismos precisamente como una creación. Seres que participan de la enorme capacidad creadora que tiene Dios. Sobre todo una capacidad creadora hecha desde la libertad y desde el amor efusivo. Marías precisamente piensa esto. El fondo, el cristianismo nos revela el misterio del ser humano, que no es un ser tanto racional. Claro que es racional, pero es muchas más cosas que racional. Es un ser corpóreo, es un ser afectivo, es un ser emocional. Todo eso, digamos, que no entra en la definición de la racionalidad. Es decir, que Marías, cuando define a la persona como una criatura amorosa, en el fondo está yendo muchísimo más allá de la definición que nos ofrecieron los griegos como animal racional. No somos tanto animales, porque somos mucho más que animales. Y de alguna manera lo que nos ofrece María es la idea de que lo que define al ser humano, tanto la racionalidad, sino la capacidad de amar que tenemos. Pienso que esta definición es absolutamente genial. El hecho de que el pensamiento no se haya dado cuenta todavía de que está esa definición de la persona es bastante representativo del nivel en el que estamos, ¿no? María realmente tiene un pensamiento conceptualmente bien construido. Podría explicarnos el tipo de realidad que nosotros personas somos. Cuando hablamos de mujeres y varones, parece muy fácil caer como en estereotipos, en clichés y dar por esenciales formas que son solamente culturales e históricas, ¿no? El varón es así, la mujer es así, pero luego el tiempo, las culturas nos cuestionan eso. Pero para Marías hay algún núcleo, una especie de esencia del ser mujer, del ser varón, que vaya como al núcleo de esa diferencia sexual y que permanezca en el tiempo y en el espacio. Bueno, lo primero es que hay que decir que Marías no utiliza tanto este concepto de esencia. He comentado antes que Marías se separa en muchos aspectos del pensamiento griego. Esta idea de buscar la esencia de las cosas es griega. Pero en el fondo, Marías cuando se acerca a la persona, lo hace desde la perspectiva que le hereda de su maestro José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset precisamente lo que hace es darse cuenta de que lo peculiar del ser humano es un ser que no tiene una naturaleza o una esencia como podríamos decir que tiene el animal o tienen las cosas. Digamos, permanece siempre igual. Ortega y Gasset de alguna manera se da cuenta de que para acercarse al ser humano hay que acercarse desde una perspectiva nueva, que es su vida, el tipo de vida que tiene el humano. Cuando María se acerca al tema de la masculinidad y de la feminidad, lo hace desde este punto de vista. Digamos, su punto de vista es, vamos a acercarnos al hombre y a la mujer como formas de vida, la forma de vida masculina, la forma de vida femenina. Y efectivamente, cuando vamos a su obra Antropología Metafísica, lo que nos encontramos es una reflexión o la forma de vida masculina, la forma de vida femenina. Por ejemplo, la reflexión que se hace Marías es qué tipo de vida revela la forma del hombre, la forma corpórea del hombre, la forma de vida de las cosas juntas. Digamos que el gran descubrimiento de Ortega y Gasset es esta idea de la razón vital. La razón está comunicada con la vida y la vida está comunicada con la razón. Bien, pues cuando María se acerca a la forma de vida masculina, lo que nos dice sobre todo es que cuando nosotros miramos como el rostro del varón, sobre todo lo que nos encontramos es el rasgo de la gravedad. Es decir, que el varón, sobre todo, acepta sobre sí el peso de la responsabilidad de la existencia. Que de alguna manera lo que hace es construir una especie de mundo en el cual la mujer, ese ser un poco volátil, ese ser, podríamos decir, grácil, ese ser lleno de gracia y de dinamismo, es capaz de habitar. Su idea es un poco esta, que no habría que acercarse al hombre y a la mujer desde su o quizá lo que han hecho los movimientos a partir del siglo XIX, y tampoco como esencias, que es lo que ha hecho la mente griega, sino más bien como formas de vida. Y así tenemos la oportunidad de no solamente darnos cuenta de cómo es esa masculinidad o cómo es esa feminidad, sino además de aceptar que dentro de ellas hay la historicidad.
Es decir, que el ser humano también va cambiando a lo largo de las épocas, que ser hombre en el siglo XVII o en el siglo XIII no era lo mismo que serlo ahora en el siglo XXI. Ser hombre varón me refiero, igual que ser mujer, no era lo mismo en el siglo XIII o en el siglo XX, que es el que nos antecede a lo que significa serlo ahora. Es decir, que Marías no se acerca al tema de la mujer desde la esencialidad, sino que más bien se acerca a la cuestión desde la idea de la razón vital y de la vida masculina, de la vida femenina. Por el tema de la razón vital es especialmente interesante acercarse a esta obra de la antropología metafísica, que Marías analiza esta cuestión directamente. Un capítulo dedicado a la razón vital masculina y a la razón vital femenina. La idea es la siguiente. La persona es un ser que vive, la persona es un ser viviente, y para vivir lo que tenemos que hacer es imaginarnos a nosotros mismos. No se puede vivir plenamente de manera humana si no nos imaginamos a nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que poner en marcha nuestra capacidad simbólica y nuestra capacidad futuriza, en una preciosa palabra que Marías introdujo en el español. Cuando hacemos esto, en el fondo lo que estamos haciendo, además de imaginar, es razonar, poner en conexión todos los elementos de mi vida, ponerlos en conexión entre sí y ponerlos en conexión conmigo. Cuando el hombre hace esto, el fondo ya está poniendo en juego su masculinidad o su feminidad. Y cuando practicamos la razón vital, ya lo estamos haciendo desde el modo de vida en el que estamos conectados. Con lo cual, de alguna manera, Marías piensa que es indisoluble la razón vital del hecho de que sea masculina o del hecho de que sea femenina. O sea, cuando estamos instalados en la masculinidad o en la feminidad, cada uno en su condición sexuada, en el fondo es que ya estamos lanzando esta razón vital, lo queramos o no, porque lo que estamos haciendo precisamente es proyectar nuestra vida e imaginar, practicar nuestra capacidad simbólica para decidir quién vamos a ser en el instante siguiente. Me gustaría señalar con mucha hondura esto. La manera de Marías de acercarse al hombre y a la mujer es desde la razón vital de Ortega. Es un acercamiento completamente nuevo, muy distinto al que ha hecho la filosofía griega, también a cómo lo ha hecho pues, el racionalismo de Descartes o el idealismo. Un acercamiento completamente nuevo, distinto, que de alguna manera supera los problemas que plantean estas dos corrientes, tanto el realismo como el racionalismo. Debemos hacer la reflexión de que no existe el ser humano en abstracto. Existen solo varones y mujeres en concreto. Dos formas de ser humano. ¿En qué consiste la felicidad de la mujer y la felicidad del varón? Una pregunta muy, muy interesante. También esto lo ha afrontado Marías en su obra Antropología Metafísica y luego mucho más directamente en obras como La felicidad humana y en las dos obras que cité antes sobre la mujer en el siglo XX y la mujer y sus hombres. Marías piensa que cuando nos acercamos a la corporalidad del varón, nos damos cuenta de que su corporalidad, digamos, está configurada para ser proyectiva hacia afuera, en cierto sentido. Toda su corporalidad está proyectada hacia esto. Digamos, incluso se puede ver en la configuración de su rostro, ¿no? El rostro en el cual nosotros podemos ver que el hombre piensa, dice esto Marías. ¿Qué sucede con el rostro femenino? ¿Qué sucede cuando los testigos asistimos al rostro femenino? Ella siempre dijo esto de la persona, ¿no? Que ante la persona, ante la realidad personal, no podemos poseer a la persona, sino lo que hacemos es asistir a ella. Bueno, ¿qué pasa al rostro femenino? Pues sobre todo lo que nos damos cuenta, dice Marías, es que la mujer, la persona de la mujer está un poquito más atrás de su rostro. O sea que en cierta manera él nos hace reflexionar de que toda la corporalidad femenina refleja que la mujer vive hacia adentro. Claro que es un ser, digamos, también en una realidad, también en una circunstancia, igual que el varón. De cierta manera, lo que nos revela Marías es que un estudio de la corporeidad femenina revela esto. En el fondo, la mujer vive muchísimo más hacia adentro que el hombre varón. Bueno, pues esto, digamos, trasladar también a la forma de vida plena, podríamos decir que es la felicidad, tanto en el caso del varón como en el caso de la mujer. Marías piensa que la plenitud masculina, la felicidad masculina, se logra de alguna manera cuando el hombre logra mostrar a los demás sus logros. Cuando el hombre, de alguna manera, con su profesión sobre todo, logra mostrar a los demás lo que vale, el talento que tiene. ¿Cómo consigue la felicidad a la mujer? Marías lo pone también en relación con esto que he contado, con su instalación corpórea, cómo está hecha, digamos, estructuralmente. Marías piensa una cosa curiosísima, es el hecho de que la mujer es feliz, sobre todo cuando está a bien consigo misma, cuando de alguna manera puede quedarse en sí misma.
Curioso esto, porque repito, hay que leerlo siempre en relación y en posición con cómo es la vida del varón. Marías piensa que en el fondo no es una felicidad que se pueda lograr frente al varón. Es una felicidad que se logra en conjunción con la del varón. Es decir, que el hombre solamente puede ser feliz por de hecho sus logros, sus talentos, frente a la mujer cuando ella se los reconoce. Pero también piensa lo contrario, lo complementario, digamos. La mujer puede alcanzar su felicidad cuando está bien consigo misma y cuando realmente puede irradiar su felicidad. La mujer realmente es feliz cuando consigue esto, cuando consigue que los demás la quieran, pero no en el sentido victimista del término, en el sentido pleno del término. Cuando realmente consigue que su propia felicidad pueda irradiar a los demás. O sea, que es una visión completamente antropológica, completamente metafísica. Él piensa que la realidad de la mujer es una realidad irradiante. En realidad, la mujer vive de cara hacia adentro, necesita estar bien consigo misma porque en el fondo lo que hace es irradiar todo lo que lleva adentro hacia el exterior. Es una visión muy compleja que tiene de la felicidad de la mujer. Por eso dice que, proporcionalmente hablando, la mujer tiene un grado de bondad mayor que el varón. En el fondo, la mujer necesita estar bien consigo misma y si, digamos, practica la maldad, es malvada, en el fondo no está a gusto consigo misma. En el fondo es infeliz, aunque no se lo confiese así. La mujer necesita, digamos, practicar la bondad, estar bien consigo misma y que esa felicidad sea irradiante. Eso no quiere decir para nada, María, que la mujer deba ser ingenua o tenga que ser un poco infantil, para nada. Él piensa que la bondad es, de hecho, un rasgo moral bastante maduro. Las personas que practican la bondad tienen, de hecho, una calidad moral bastante extraordinaria y mucha fortaleza. Él habla muchísimo de esta cuestión, de cómo ha habido un equívoco sobre la fortaleza de la mujer. Desde el pensamiento griego se piensa ser débil, incluso se le ha llamado así muchas veces el sexo débil. Pero que en el fondo, cuando uno se acerca a la forma de vida femenina, forma de vida que comenté antes, el fondo lo que descubre es una enorme estabilidad, una enorme fortaleza. Es decir, que en cierta manera María se da cuenta de que moralmente incluso es mucho más fuerte la mujer. Tiene mucha más capacidad para afrontar el sufrimiento a largo plazo y el sufrimiento, digamos, continuado que quizá el varón, que puede que se derrumbe cuando llega un sufrimiento vital de ese tipo. O sea, que en realidad María piensa que la mujer tiene una enorme fortaleza. Puede que no fortaleza física en comparación con la del varón, pero sí fortaleza moral y fortaleza a la hora de sobrellevar las dificultades. Doctora Nieves, usted nos hablaba ahorita de cómo varón y mujer alcanzaban su felicidad como en conjunción, en reciprocidad, en diálogo con el que es diferente. No sé si Julián Marías llegó a tocar un poquito el tema de la homosexualidad, llegó a estudiarlo o a escribir sobre ese tema. No dijo muchas cosas sobre esa cuestión. De hecho, a mí me gusta decir, cuando me preguntan sobre esta cuestión, que en realidad Marías habla en positivo. Toda su obra está hecha en positivo, digamos, ¿no? Él, sobre todo, se ha dedicado a pensar qué es la masculinidad en sentido pleno, qué es la feminidad en un sentido pleno, y de vez en cuando nos encontramos alguna reflexión, digamos, indirecta sobre esta cuestión. Él piensa la masculinidad y la feminidad como dos categorías filosóficas que él utiliza muchísimo, sobre todo a partir de su obra Antropología Metafísica, y son instalación, proyectividad, o instalación y vector. Él piensa que la condición sexuada habría que entenderla como una instalación proyectiva, igual que comprendemos, por ejemplo, la instalación lingüística, o igual que entendemos, por ejemplo, la raza, o igual que entendemos, por ejemplo, las edades del hombre. Todo ello, él lo entiende con estas dos categorías de la instalación proyectiva. Es decir, el humano se instala en su corporalidad, o se instala en el lenguaje, o se instala en su raza, y desde ella se proyecta a la realidad. La condición sexuada él la entiende también así, una instalación que es proyectiva. Es decir, que estamos en ella, pero no para encerrarnos en ella, sino para proyectarnos hacia la circunstancia que nos rodea, hacia, digamos, la realidad que nos toca vivir. La idea es un poco esta, que la instalación sexuada es hablar más una instalación que es proyectiva. Dicho esto, puede entender un poco mejor cuáles son esos comentarios que de vez en cuando nos encontramos en su obra. Y como digo, son, digamos, secundarios, no afronta nunca este tema directamente. Desde su punto de vista, pienso que la homosexualidad se podría comprender no tanto como un problema, digamos, médico, sino como una cuestión biográfica.
Él piensa que las personas que tienen esta tendencia, si queremos llamarlo así, pues habría que comprenderlo como una instalación que quizá no es proyectiva o una instalación que no ha logrado ser una instalación plena. O sea que en cierta manera estas dos categorías que son filosóficas, antropológicas, desde su punto de vista podrían ayudarnos también a comprender eso. O sea, igual que hay una instalación lograda en la lengua, la persona que maneja muy bien su lengua incluso es capaz de crear palabras nuevas que nos ayuden a comprender aspectos hasta entonces no comprendidos de la realidad. También él piensa, en cierto sentido, que hay una instalación más o menos lograda en la corporeidad y una instalación más o menos lograda en la masculinidad y en la feminidad. Pienso que en este contexto es donde habría que entender pues, las cosas que ha dicho sobre la homosexualidad. O sea, que en el fondo podemos entenderla como una instalación con menor grado en la masculinidad o en la feminidad. Bueno, doctora, Marías era un pensador cristiano. ¿Hay alguna influencia de ello en su manera de entender a la mujer y al varón? Efectivamente, hay una gran influencia en ello. Al principio he dicho que él nos ofrece esta definición de la persona como una criatura amorosa. En el fondo, esta definición está sacada bueno, de las Sagradas Escrituras, porque estas nos dicen que Dios es amor. Y en el fondo, María lo que hace es sacar consecuencias de esto, ¿no? Que Dios es amor y la persona es imagen y semejanza de Dios. Pues en el fondo, la definición que él saca, criatura amorosa, simplemente es sacar consecuencias de esa verdad que nos revelan las Sagradas Escrituras. Y en el fondo podríamos decir que la obra de María, sobre todo a partir de su teología metafísica, es todo el rato un sacar consecuencias de eso. ¿Qué pasaría si ensayásemos esta manera de ver a la persona? Una criatura amorosa. Alguien, en el fondo, sobre todo está caracterizado no por su racionalidad, como nos han dicho los griegos, sino sobre todo por su amorosidad. Podríamos decirlo así, ¿no? Podríamos decir que, efectivamente, todas las obras que escribió a partir de 1970 es un sacar consecuencias de eso. Como si dijésemos, ir prolongando esa manera de ver a la persona. ¿Qué pasa si nos atrevemos socialmente incluso a ver a la persona de este modo, como una criatura que es capaz de amar? Pienso que su obra es muy interesante por esta razón, porque sobre todo nos lanza a una manera nueva de ver la realidad, que antes no se había ensayado. El griego podríamos decir que tiene un poquito de miedo a veces de la capacidad de amar, porque no se atreve a esto. O él piensa que el amor es muestra de la debilidad del ser humano, o quizá de la carencia que tiene el ser humano. Podemos leer, por ejemplo, el banquete de Platón, que defensa el amor así como una carencia. Griego siempre ha tenido un poquito de miedo no se ha lanzado a hallar esta perspectiva, pero desde el pensamiento del siglo XX, desde el pensamiento español del siglo XX, realmente podemos hacer este ensayo intelectual, ¿no? De lanzarnos a pensar a la persona de... Después de leer y estudiar a Julián Marías durante tantos años, ¿nos podría compartir qué le ha aportado a nivel personal el estudio de su vida y de su filosofía? Ya hacía mención de esto un poco al inicio, pero no sé si quiera compartirnos algunos otros elementos que digamos, le hayan transformado en su manera de ver el mundo, en su perspectiva. Sí, así es. Yo acostumbro a decir a mis alumnos que el filósofo es alguien muy paradójico, porque en el fondo parece que combina aspectos de la realidad que serían contradictorios, ¿no? El filósofo es alguien que es atrevido pero que es humilde, que busca pero que encuentra, nos muestra aspectos de la realidad que hasta entonces no habíamos visto claros. Bueno, pues en el caso de Julián Marías se cumple plenamente esto, ¿no? ¿Qué le debo yo a Julián Marías? Pues en primera persona pienso que le debo haberme encontrado conmigo misma. Un autor que lanza a quien lee a que se encuentre consigo mismo, que lance a mirarse con todas las consecuencias. Y pienso que yo le debo esto a Julián Marías, de haberme encontrado plenamente. Creo que es un autor que no solamente tiene un enorme respeto por el lector, cuenta con él cuando está escribiendo, no intenta quedar por encima de él, sino que cuenta con su inteligencia, cuenta con su respeto, cuenta con su cultura. De esta manera, cuando uno le lee, se encuentra con esto, con un posible amigo. Una lee a Julián Marías, se encuentra con un posible amigo a través de los libros. Y bueno, también le debo muchas otras cosas. Hoy día, como seguramente es palpable también en Colombia, hay una problematicidad con el ser español, ¿no? Es decir, que los españoles de alguna manera nos cuesta un poco encontrarnos a nosotros mismos.
por una serie de cuestiones que nos han pasado en la historia reciente, bueno, pues acercarse a Julián Marías también es una especie de constatación de esta problematicidad. Uno lee a Julián Marías por sus obras como España Inteligible, como Ser Español, montones de obras en las que ha tratado en qué consiste esta realidad del ser español. En realidad, una se da cuenta de que quizás tenía una especie de deformación de su propia historia. Que necesitaba leer a Julián Marías para encontrarse también consigo misma, pero en sentido colectivo, ¿no? Para estar orgullosa realmente, a la altura de los tiempos, de lo que significa ser española. Yo también le debo esto a Julián Marías. Después de leer algunas obras como las que he comentado, o por ejemplo otras como Cervantes, Clave Española, realmente una puede sentirse orgullosa a la altura de los tiempos de lo que significa ser española y de lo que significa nuestra lengua universal y de lo que significa nuestra historia. Creo que hay que hacer esta experiencia, que hay que lanzarse a hacer esta historia intelectual por esto, ¿no? En él descubrimos que significa ser pánico a la altura de los tiempos. Esa es otra de las cuestiones que creo que es interesante también, le hacen un autor interesante para leer en toda la América española. Es un autor que ha pensado cómo consiste esta realidad del mundo hispánico y la ha pensado a la altura de los tiempos, con ninguna ingenuidad, con ninguna ganas de volver al pasado, sino completamente a la altura de los tiempos. Fue un enorme viajero, una persona que viajó muchísimo a América, a las dos Américas, a la del sur y a la del norte, y en cierta manera un poco lo que intenta hacer con sus obras como Hispanoamérica es ofrecernos esto. Sería posible vertebrar un proyecto hispánico, el cual, digamos, nos diésemos cuenta de la enorme potencialidad que tiene nuestra lengua, no solamente como un vehículo literario, que también, sino como un vehículo de pensamiento. Como tantas mentes, 550 millones, lo que hablamos ahora, pensando en español, podríamos llegar a iluminar aspectos de la realidad que hasta ahora con otras lenguas, el inglés, el francés, el alemán, no se ha hecho del todo. Nosotros que somos tantas mentes pensando en español, realmente podríamos hallar esto. Él Entonces, piensa que el español es una lengua muy, muy adecuada para pensar la realidad personal. Y esto nos abriría unas puertas que quizá pues, en los idiomas. entonces, María nos ayuda, podríamos decirlo, a encontrarnos con nosotros mismos, no solamente a nivel individual, personal, sino que en el caso, por ejemplo, de España, para los españoles, a pensarse y a reencontrarse con su propia identidad de país, de pueblo, de nación. Sí Eh, es. Doctora Nieves, usted nos decía también al inicio, también ahora, que Marías le había ayudado a usted y nos ayuda a pensar la mujer. Cambiando un poquito de argumento, podríamos decir que hace falta también en la actualidad una filosofía que nos ayude a pensar el varón, ¿no? Hay una cierta dificultad para también comprender al varón. Se han hecho estos esfuerzos, hay autores que siguen esa estela de Marías para pensar el varón. Marías, quisiera señalarlo así, no ha hecho una reflexión sobre la mujer que sea independiente del varón, sino que su obra, él entiende esta reflexión que le ha hecho sobre la mujer desde un punto de vista complementario. Hoy día se tiende muchísimo a hablar sobre feminismo, ¿no? A él no le gustaba mucho el término. Pienso que porque para él significaba una cierta forma de extremismo, igual que cuando escuchamos la palabra machismo, nos suena como, bueno, a un hombre que se siente superior a la mujer y esto es un poco extremoso. Pienso que a sus oídos escuchar la palabra feminismo sonaba un poco así también. La mujer que se siente en el fondo un poco superior al varón, sea en el modo que sea, todo esto le parece un poco extremoso. Entonces, en su obra siempre nos encontramos la reflexión de la mujer, pero sin perder nunca de vista al hombre. Desde su punto de vista somos seres complementarios. Es decir, que queremos llegar a la plenitud de la mujer, si queremos que la mujer llegue a su plenitud, mejor dicho, necesitamos también lanzar un ojo hacia cómo está el varón, porque somos seres complementarios. Si a la mujer no le va bien, al varón tampoco le va bien. Si al varón no le va bien, pues a la mujer tampoco, porque somos seres, estamos en complementariedad. Es decir, que en realidad somos la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? No existiría la mano izquierda si no existiera la derecha. Y viceversa también. O sea, que en cierto sentido, él, cuando hace su reflexión de la mujer, nunca deja de mirar al varón. En el fondo somos seres complementarios. Pienso que esta reflexión que él hace es muy, muy necesaria hoy día, que se está planteando una manera de pensar a la mujer que es como si fuese un ser absolutamente independiente e incluso enfrentado al hombre. Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, doctora, ahora queremos conocer un poco. Hay quienes dicen que nuestra época está marcada por una crisis en la manera como se relacionan las mujeres y los varones. ¿Qué podría aportar los planteamientos de Marías, en la comprensión de la identidad del varón y la mujer, la forma en cómo se relacionan, más específicamente como en los noviazgos y los matrimonios? Una pregunta. Yo diría que tiene el mismo papel que tiene la filosofía en las vidas humanas. También acostumbro a decir a mis alumnos, ¿no?, que la práctica de la filosofía hace mejores a las personas en el sentido de que las hace más lúcidas, más despiertas. De alguna manera viven con las antenas bien puestas. Y esto también sucede con las épocas que practican la filosofía y las sociedades que la practican. De cierta manera, la filosofía de Ortega y Gasset y de Julián Marías ayudaría muchísimo para esta cuestión. En el sentido de que no solamente haría que las personas se vean a sí mismas como personas. Un poco curioso decirlo, pero cuando uno a veces mira los medios de comunicación o las redes sociales o los programas, se da cuenta de que en el fondo las personas que aparecen ahí no se ven a sí mismas como personas. Es curioso decirlo, pero en el fondo es como si no tuvieran una imagen personal de sí mismas, lo cual tampoco tratan como personas a los demás, los tratan quizá como fuera medio tecnológico, como animales a veces, como organismos, pero en el fondo no les tratan plenamente como personas, a la altura que ellos se merecerían. Bueno, pues dedicarse al pensamiento de Ortega y de Julián Marías, desde luego iluminaría esta cuestión, porque el pensamiento de Julián Marías sobre todo se ha dedicado a esto, a clarificar, a decirnos con plena evidencia en qué consiste ser persona. Ese ser que es corpóreo, ese ser que es proyectivo, ese ser que es dinámico, que no está terminado de hacer, sino que se está haciendo a sí mismo, ese ser que es convivencial, es decir, que necesita a los otros para hacerse a sí mismo, que cuanto más ahondamos en un pensamiento así, ya no es solamente que a nosotros mismos nos trataríamos como plenas personas, sino que además aprenderíamos a tratar como plenas personas también a los demás. Y esto también lo podíamos trasladar desde luego al campo del amor humano. El pensamiento de Marías arrojaría muchísima luz sobre esta cuestión. También en la antropología metafísica dedica un par de capítulos a pensar esta cuestión. Se llama La condición amorosa y otro se llama Amor y enamoramiento. Un poco su idea es esta, porque tenemos el gran lastre del pensamiento griego que nos hace pensar que en el fondo es mejor para el ser humano ser autónomo, ser autosuficiente. Pero nosotros observamos cómo es la forma de vida humana, cómo llegamos a este mundo, ¿no? Pues llegamos a plena menstruosidad. Somos bebés y requerimos del cuidado de nuestros padres todo el tiempo, porque no nos podemos valer por nosotros mismos. Es decir, que de alguna manera esto contradice la idea griega de que seamos seres autónomos y autosuficientes. Pues Marías, de alguna manera, es que saca consecuencias de todo eso. Si la persona es un ser que nace menesteroso, si la persona es un ser que realmente no es autárquico ni autosuficiente, sino que es alguien necesitado de los demás, pues vamos a sacar consecuencias de esto. ¿Qué pasaría si entendemos el amor humano así? Es como una necesidad absolutamente vital de otra persona. ¿Qué pasaría si yo necesitase a la otra persona para ser yo mismo? Pues María saca consecuencias de todo esto, ¿no? Con lo cual su visión del amor no es lo que podríamos decir una visión romántica, sino una visión desde la razón vital. Él ve el amor humano desde la razón vital, desde la metafísica de la razón vital de su maestro Ortega y Gasset. Lo ve como un tipo de realidad plenamente humana que necesitamos pensar con categorías de la razón vital. El amor es proyectivo también, un poco como la persona, ¿verdad? El amor nos lo encontramos, pero no está hecho, hay que hacerlo, también es un proyecto. El amor es dinámico, es una realidad que esté terminada, que sea fija, sino que hay que construirla todos los días. Y así sucesivamente. Es decir, que el amor responde muy bien a cómo es la realidad de la persona. Doctora, ha sido un placer completo escuchar sus argumentos, su pensamiento, su experiencia con todos estos autores, especialmente con Julián Marías. Y es una pena que el tiempo en radio sea tan corto. Le agradecemos profundamente esta intervención, esta entrevista, su generosidad y su disponibilidad para compartirnos el fruto de tantas horas de estudio. Bueno, desde ya le hacemos una siguiente invitación al programa, esperando compartir más acerca de todos estos pensadores. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de interés para los oyentes.
Y bueno, encantada de poder participar con este programa colombiano.